Bendiciones. Mi nombre es Joel Albores. Bienvenidos al podcast semanal de Meditación Bíblica. Hoy estaremos meditando en Marcos 15, del 1 al 15, y esperamos que Dios hable en nuestras vidas, pero que nosotros podamos tener un oído y un corazón presto a recibir su palabra y ponerla por obra. Primeramente daré lectura al pasaje en la versión Reina Valera 1960, y después pasaremos a una pequeña reflexión. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho, y Pilato le respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡Crucifícale! Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: ¡Crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Reflexionemos un momento en este pasaje. Recordemos algo muy importante cuando leemos un pasaje de la palabra de Dios. Lo primero es encontrar quién es Dios, cómo actúa Dios. En este caso veamos a Jesús, el Hijo de Dios, y veamos su actuar. Del verso 1 al 6, Pilato le hizo dos preguntas, pero nos vamos a concentrar en la segunda pregunta que le hace. Después que los sacerdotes siguieron acusándole de muchas cosas, Pilato le preguntó: ¿Nada respondes? Es como si Pilato le dijera a Jesús: defiéndete, di algo. Pero Jesús, dice en el verso 5, no dijo nada. Esto lo hizo en cumplimiento de Isaías 53:7, que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús podía reclamar su derecho. Todo el juicio había sido un fraude. De manera injusta traen a Jesús al Sanedrín a juicio de noche y presentan testigos falsos. Al siguiente día, para legitimar lo que habían hecho, se reúnen y lo llevan ante Pilato, haciendo cargos diferentes por los que ellos lo habían condenado. Pensando en todo esto, Jesús podía reclamar su derecho, pero no lo hizo. ¿Por qué? Él sabía que era la manera en que se cumpliría el propósito por el cual había venido a esta tierra. Era la manera de cumplir incluso las profecías del Antiguo Testamento. Sabiendo esto, él estuvo dispuesto a pasar por eso, a ser vituperado e ir a la muerte sin decir nada, ya que de esa manera se cumpliría el propósito de Dios y de esta manera ganaría la salvación de la humanidad. Sin embargo, ¿nosotros cómo actuamos cuando somos acusados de algo injustamente, cuando nos critican o hablan mal de nosotros o dicen mentiras de nosotros? Procuramos exigir nuestros derechos sin antes pensar cuál es el propósito de Dios en esa situación, o si Dios está permitiendo esa situación para enseñarnos algo. Actuamos, como dice Santiago 1:20, con ira, y en esa ira no obra la justicia de Dios. Hay momentos que debemos guardar silencio y en otras debemos hablar.
pero a veces hacemos lo contrario, hablamos cuando no debemos y nos quedamos callados cuando debemos hablar. Pensemos en esto, ¿cómo actuó Jesús y cómo debo actuar yo? Lo segundo que hacemos en un pasaje es ver las enseñanzas, y podemos ver varias enseñanzas en este pasaje, pero veremos una enseñanza acerca de la justicia humana y sobre todo de cómo actuó Pilato. Es curioso ver su actitud. Pilato era el gobernador romano en Judea. Él tenía la autoridad, él estaba haciendo el juicio y él daría la sentencia. Tengamos en mente que la base de un juicio debería ser la justicia. Por un lado tenemos a una multitud que está siendo incitada por los principales sacerdotes para que pidan la muerte de Jesús. Y por otro lado está Jesús, un hombre justo e inocente. Y Pilato pareciera solamente una marioneta a voluntad del pueblo. ¿Por qué digo esto? Veamos el verso 9, la pregunta que Pilato dice. ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? La multitud pide a Barrabás. Verso 12. Pregunta, ¿qué quieren que haga con el que ustedes llaman rey de los judíos? La gente pide que lo crucifiquen. Viendo estas dos preguntas podemos concluir que no es la actitud de un juez justo. Él está preguntándoles a la gente qué quieren que haga él. Pero lo más sorprendente es lo que dice el verso 14. ¿Qué mal ha hecho?, dice Pilato. Pilato reconoce que Jesús no había hecho nada malo. Y regresando al verso 10, que dice que Pilato sabía que solamente por envidia lo habían entregado. Es lamentable ver su actitud y su veredicto. Dice el verso 15 que lo que buscaba Pilato era satisfacer al pueblo, dar al pueblo lo que quería a pesar que sabía que Jesús era inocente y que no había hecho nada malo, y a pesar de que lo entregaban solamente por envidia. Entonces Pilato entrega a Jesús para ser crucificado, nada más por complacer al pueblo. Debemos pensar en esto y reflexionar. ¿Cómo actuamos nosotros? Cuando en ocasiones por quedar bien con amigos, con familiares, en el trabajo, hacemos cosas que sabemos que están mal, sabemos que son injustas, pero por complacer a alguien las realizamos. Hacemos cosas que van contra Dios y de alguna manera negamos a Jesús como lo había hecho Pedro en versos anteriores. Cada día que vivimos es una decisión, una elección. Si hacer mi voluntad o la voluntad de Dios. Si vivir en justicia o complacer a este mundo. Una elección entre el bien y el mal. La verdad o la mentira. La santidad o el pecado. Dios o el diablo. Pensemos, ¿qué decisiones debo tomar el día de hoy? ¿Tomaré una decisión para complacer a las personas o a Dios? ¿Tomaré una decisión pensando en mi voluntad o en la voluntad de Dios? ¿Estaré del lado de la justicia de Dios o del lado del mundo? Esperamos que esta pequeña reflexión nos ayude a este día cumplir la voluntad de Dios y nos anime a buscar cada día a Dios a través de su palabra. Bendiciones. Le invitamos a que compartan este podcast con familiares y amigos. No se olviden de visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com. También puede seguir nuestras redes y por supuesto suscríbase. En Instagram nos encuentra como Meditación Bíblica, en YouTube Meditación Bíblica Internacional y Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica.